¿Sabes cuál es la diferencia entre un monstruo y un salvador? La perspectiva. Mientras observo estas paredes grises, con las esposas marcando mis muñecas y este uniforme naranja que se ha convertido en mi segunda piel, me pregunto si alguna vez entenderás por qué lo hice. Les arrebaté la infancia a 5 niños, los arranqué de sus hogares, y lo peor de todo es que, incluso ahora, después de 12 años encerrado, sigo pensando que hice lo correcto. Antes de continuar con mi historia, si es la primera vez que escuchas una de mis confesiones, te invito a suscribirte al canal. Hay muchas historias como la mía que necesitan ser contadas. Historias de personas que cruzaron la línea entre el bien y el mal, a veces sin darse cuenta. Mi nombre es Gabriel Soto. Tenía 32 años cuando todo sucedió y ahora estoy cumpliendo una condena de 25 años en la Penitenciaría Central de Monterrey. Antes de convertirme en lo que llaman el secuestrador del jardín de infancia, yo era un maestro respetado, un educador dedicado a quien los padres confiaban lo más preciado que tenían, sus hijos. El jardín infantil, Pequeños Pasos, era mi segundo hogar desde hacía 7 años. Un lugar pequeño pero acogedor en las afueras de la ciudad, con paredes pintadas de colores brillantes y dibujos infantiles por todas partes. Mi clase tenía 15 niños, todos entre 3 y 5 años. Niños que apenas estaban empezando a descubrir el mundo, vulnerables, inocentes, confiados. Nunca quise ser maestro de preescolar. Estudié psicología infantil con la idea de trabajar en alguna institución de protección al menor. Pero la vida te lleva por caminos inesperados. Cuando mi hermana menor murió por negligencia de mis padres, algo cambió dentro de mí. Ella tenía solo 4 años. Un accidente doméstico que podría haberse evitado. Y desde entonces me juré proteger a los niños. A todos los niños. Al principio todo era normal. Amaba mi trabajo, conectaba con los pequeños, les enseñaba compasión. Los padres me admiraban. La directora me consideraba un ejemplo. Gabriel tiene un don con los niños, decían. No sabían que cada tarde, después de clases, yo observaba cómo algunos padres recogían a sus hijos, cómo los trataban. Las señales estaban ahí, para quien quisiera verlas. Fue Mateo quien me abrió los ojos por primera vez. Un niño de 4 años, de ojos grandes y sonrisa tímida. Siempre llegaba con su mochila de dinosaurios y su peluche de jirafa al que llamaba Largo. Un día, Mateo llegó diferente. No corrió a los juguetes como siempre. Se sentó solo en un rincón, abrazando a Largo con tanta fuerza que temí que rompería el peluche. Me acerqué despacio y me senté a su lado, sin decir nada al principio. Aprendí hace tiempo que a veces el silencio dice más que 1000 palabras. «Maestro Gabriel», me dijo después de unos minutos con una vocecita que apenas podía escuchar. «¿Los papás siempre tienen razón?» Esa pregunta, tan simple y a la vez tan compleja, me rompió el corazón. «No, Mateo», le respondí con sinceridad. «Los adultos también nos equivocamos». Fue entonces cuando Mateo levantó la manga de su camiseta. Marcas que ningún niño debería tener. Marcas que conocía demasiado bien por mi propia infancia, por mi hermana. «Me porté mal», me dijo, como si eso lo justificara todo. «Rompí el florero de mamá. Ese día reporté el incidente a servicios sociales. Hice todo lo que debía hacer según el protocolo. Documenté, fotografié, informé. ¿Y sabes qué pasó? Nada. Absolutamente nada. La trabajadora social visitó la casa, habló con los padres y determinó que no había evidencia suficiente de abuso sistemático. Mateo siguió viniendo a clase. Las marcas desaparecieron, pero su mirada cambió para siempre. Y no fue solo Mateo. Estaba Sofía, cuyos padres estaban tan ocupados con sus teléfonos que a veces olvidaban recogerla. Lucas, que llegaba sin desayunar 3 de cada 5 días. Emma, que temblaba cuando su padre venía a buscarla. Y Miguel, cuya madre le gritaba en la puerta del jardín por cualquier pequeña cosa. Me estaba volviendo loco. Veía señales por todas partes, mientras el sistema seguía fallando a estos niños, una y otra vez. Hice denuncias, escribí informes, hablé con la directora, con otros maestros, incluso con algunos padres. «Estás exagerando, Gabriel», me decían. «Son cosas normales de la crianza», insistían. «No puedes salvar a todos los niños del mundo». Pero yo no quería salvar a todos los niños del mundo, solo a los míos, a mis 15 pequeños.
La idea no llegó de golpe, fue creciendo lentamente, como una semilla oscura plantada en mi mente. Al principio era solo una fantasía. ¿Y si pudiera alejarlos de todo ese daño? ¿Y si pudiera protegerlos yo mismo? ¿Y si...? Pasé noches enteras planeando, investigando, buscando un lugar, pensando en cada detalle. No era un impulso, era una misión, una obligación moral según mi mente trastornada por el dolor y la impotencia. Si estás escuchando esto y piensas que estoy justificando lo que hice, te equivocas. Estoy explicándolo. Hay una diferencia. Porque ahora, después de todos estos años, entiendo que crucé una línea que nadie debería cruzar, pero en aquel momento, en mi cabeza, era un héroe, un salvador. El plan era simple en teoría. Seleccionaría a los 5 niños que, según mi evaluación, estaban en mayor riesgo. Los llevaría a un lugar seguro que había preparado, una cabaña aislada en las montañas que había alquilado bajo un nombre falso. Les daría una vida mejor, los protegería, les enseñaría. Eventualmente, encontraría una manera de legalizarlo todo, quizás mudándonos a otro país. Absurdo, lo sé. Delirante, criminal, pero en mi mente distorsionada, todo tenía sentido. El 15 de marzo de 2013, nunca olvidaré esa fecha. Era un viernes, el último día antes de las vacaciones de primavera. 2 semanas sin clases, 2 semanas en las que los niños estarían completamente a merced de sus hogares. 2 semanas que podrían ser fatales para algunos de ellos. Al menos, eso es lo que yo creía. Si has llegado hasta aquí en mi relato, te agradezco por escucharme sin juzgar. O tal vez ya me has juzgado y está bien. Me gustaría saber desde dónde estás viendo esto. ¿En qué ciudad te encuentras? ¿Qué hora es ahí? Déjamelo saber en los comentarios. Me ayuda a sentirme menos solo en esta celda. Aquel viernes preparé todo con meticulosidad. Durante semanas había estado acondicionando la cabaña. 5 camas pequeñas, juguetes, libros, ropa, comida no perecedera, medicamentos básicos. Incluso instalé un pequeño generador eléctrico y almacené agua potable. Había pensado en todo, o eso creía. El día anterior dejé mi coche, un Renault viejo pero confiable, estacionado a 2 cuadras del jardín de infancia. Dentro había dejado 5 mochilas con sus nombres: Mateo, Sofía, Lucas, Emma y Miguel, los 5 niños que, según mi retorcida lógica, necesitaban ser salvados con más urgencia. La jornada escolar transcurrió como cualquier otra. Canciones, juegos, una pequeña lección sobre los animales de la granja. Les leí un cuento antes de la merienda. Ahora me pregunto si notaron algo extraño en mí ese día, si percibieron mi nerviosismo, mi ansiedad creciente. Los niños son mucho más perceptivos de lo que pensamos. A las 13:30, la mayoría de los padres comenzaron a llegar para recoger a sus hijos. La directora y la otra maestra se despedían en la puerta principal. Era mi turno de quedarme con los últimos niños, como cada viernes. Una rutina perfecta para mi plan. A las 14:15, solo quedaban 7 niños. A las 14:30, solo los 5 que había seleccionado, como si el destino estuviera de mi lado. La escuela estaba prácticamente vacía. La directora se había marchado para una reunión. La secretaria estaba en la oficina frontal, demasiado lejos para oír o ver nada. Niños, les dije con una sonrisa que intentaba ocultar mi corazón desbocado. Hoy tenemos una aventura especial. Les expliqué que iríamos a un paseo sorpresa, como regalo por ser tan buenos estudiantes, que sus padres lo sabían y estaban de acuerdo, que regresaríamos antes del anochecer. Les mostré las mochilas que había preparado para cada uno, con sus nombres y pequeños regalos dentro. Estaban emocionados, confiaban en mí completamente. Salimos por la puerta trasera del jardín, la que daba al pequeño huerto que habíamos plantado con los niños esa primavera. Nadie nos vio, nadie preguntó. Caminamos las 2 cuadras hasta mi coche entre risas y charlas infantiles sobre dónde podríamos ir. ¿Al zoológico, maestro Gabriel? ¿A la playa? ¿A comer helado? Cada pregunta era como un puñal en mi conciencia, pero ya no podía echarme atrás. Estaba salvándolos, me repetía, salvándolos de un sistema que no los protegía, de familias que los dañaban, de un mundo que no los valoraba. Los acomodé en el coche. Aseguré a los más pequeños en los asientos especiales que había comprado. Les puse música infantil. Comenzamos el viaje de casi 3 horas hacia la cabaña en las montañas. Durante el trayecto canté con ellos, les conté historias,
Les expliqué que iríamos a un lugar muy bonito, donde podríamos jugar y aprender cosas nuevas, que sería como unas pequeñas vacaciones. ¿Y cuándo volveremos con mamá y papá?, preguntó Sofía después de un rato, con esa inocencia devastadora que solo tienen los niños. Pronto, mentí, muy pronto. Para cuando llegamos a la cabaña, el sol comenzaba a ponerse. Los niños estaban cansados pero emocionados por la aventura. Les mostré el lugar, las habitaciones que había preparado para ellos, los juguetes nuevos. Les di la merienda que había llevado, sándwiches, frutas, zumo. Parecían felices, y yo me convencí de que había hecho lo correcto. Esa primera noche fue extraña. Acosté a los 5 en sus camas. Les leí un cuento, como hacía en la escuela durante la hora de la siesta. Les dejé una pequeña luz encendida para que no tuvieran miedo, y luego, cuando todos se durmieron, me senté en la pequeña sala y lloré. Lloré como no había llorado desde la muerte de mi hermana. ¿De verdad estaba haciendo lo correcto? ¿O me había convertido en el monstruo que juraba combatir? Por la mañana la realidad me golpeó con toda su fuerza. Los teléfonos. Había olvidado los malditos teléfonos móviles. No había cobertura en la cabaña, por eso la había elegido, pero en cuanto bajáramos al pueblo, cualquier adulto podría ver a 5 niños con un hombre y hacer preguntas. Y luego estaba el asunto de la comida, y la ropa, y las medicinas que algunos necesitaban regularmente, y 1000 detalles más que no había considerado en mi planificación obsesiva pero defectuosa. Para el mediodía, Mateo y Sofía preguntaban constantemente por sus padres. Emma había llorado toda la mañana. Miguel se mostraba inusualmente callado. Solo Lucas parecía adaptarse, quizás porque era el mayor, o quizás porque su situación en casa era realmente la peor. Intenté mantener la normalidad. Les hice el desayuno, organizamos juegos, les leí cuentos, salimos a explorar los alrededores de la cabaña, siempre manteniéndolos cerca. Les prometí que pronto podrían hablar con sus padres. Otra mentira más. Para el atardecer del segundo día, supe que había cometido un error garrafal. No solo estaba arruinando mi vida, sino que estaba traumatizando a 5 niños inocentes, niños que a pesar de sus situaciones familiares complicadas, amaban y extrañaban a sus padres. Esa noche, mientras dormían, encendí la pequeña radio que había llevado, y entonces lo escuché. La noticia del secuestro estaba en todas partes. Mi nombre, mi foto, descripciones de los 5 niños. La policía me buscaba en un radio de 200 kilómetros. Helicópteros, perros, voluntarios. Todo el país estaba en alerta. Me describían como un depredador, un monstruo, un pedófilo, todas las cosas que yo más despreciaba en este mundo, todo lo que había jurado combatir. ¿Y sabes qué fue lo peor? Las entrevistas a los padres. Madres llorando desesperadamente por sus hijos, padres ofreciendo recompensas, familias destrozadas rogando por el regreso de sus pequeños. No eran los monstruos que yo había construido en mi mente, eran personas, personas imperfectas quizás, padres que cometían errores, sin duda, pero no los villanos de mi historia personal proyectada sobre ellos. En ese momento, todo mi castillo de naipes se derrumbó. La justificación que había construido se hizo añicos. No estaba salvando a estos niños, los estaba secuestrando, los estaba dañando. Me había convertido exactamente en aquello contra lo que creía luchar. Pasé la noche en vela pensando qué hacer. La opción más cobarde era huir, dejar a los niños y desaparecer. La opción más extrema era algo que no quiero ni nombrar, pero yo no era un cobarde ni un monstruo. Al menos eso quería creer. Tomé la única decisión que podía tomar. A la mañana siguiente, les dije a los niños que el paseo especial había terminado y que volveríamos con sus familias. Hubo alegría, alivio, algunas lágrimas. Les pedí perdón aunque ellos no entendían realmente por qué. Los subí al coche y conduje hasta la comisaría más cercana. Estacioné frente al edificio y miré a los 5 niños por el espejo retrovisor. 5 vidas que casi destruyo por completo por mi arrogancia, por creer que yo sabía mejor que nadie lo que necesitaban. Los quiero mucho, les dije. Nunca olviden que son especiales y valiosos. Y perdónenme por esto. Luego bajé del coche, entré en la comisaría y me entregué. Si te ha gustado esta historia hasta ahora, te invito a suscribirte al canal para escuchar más confesiones como esta. Y recuerda compartir en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora estás viendo este video.
Me ayuda a sentir que no estoy solo contando mi historia al vacío. Lo que siguió a mi rendición fue un torbellino. Recuerdo fragmentos, como flashes. Los oficiales esposándome mientras los niños observaban con ojos confusos, las sirenas de las patrullas que llegaron minutos después, los gritos de «al suelo» y las manos que me empujaban contra el pavimento frío. Recuerdo el silencio absoluto que se hizo cuando un oficial sacó a los niños del coche, uno por uno, y los llevó adentro, lejos de mí. No opuse resistencia. No intenté explicarme. ¿Qué podía decir que no sonara a locura o a excusa patética? El interrogatorio comenzó de inmediato, en una habitación gris muy parecida a esta, desde donde ahora te cuento mi historia. Confesé todo desde el primer momento. Les expliqué mis motivos, mi plan, mi autoengaño. Les hablé de mi hermana, de las señales que creí ver, de mi cruzada personal. Hablé durante horas, vaciando mi alma ante dos detectives que me miraban con una mezcla de desprecio y perplejidad. En mis 20 años de carrera, dijo uno de ellos cuando terminé, nunca había escuchado algo así. No sé si estás loco o eres el secuestrador más honesto que he conocido. No era locura, al menos no en el sentido clínico. Los psiquiatras que me evaluaron después lo confirmaron. Era algo más complejo, un trauma no resuelto, una obsesión por salvar a quienes no podían salvarse a sí mismos, una distorsión cognitiva severa que me hizo creer que mis acciones extremas estaban justificadas. En resumen, me había convertido en juez, jurado y salvador autoproclamado. Los días siguientes fueron un infierno mediático. Mi cara estaba en todos los noticieros. El maestro secuestrador, el depredador del jardín infantil, el monstruo que se creía héroe. Los titulares eran despiadados y con razón. Lo que había hecho era imperdonable, independientemente de mis intenciones. Lo más difícil fue ver a las familias de los niños. En la audiencia preliminar estaban todos allí, mirándome con un odio visceral que podía sentir físicamente. Padres y madres destrozados por 3 días de angustia insoportable, sin saber si volverían a ver a sus hijos. La madre de Mateo se levantó en medio de la audiencia y gritó: «Confiamos en ti, te entregamos lo más valioso que teníamos». Su voz se quebró en un sollozo que todavía resuena en mis pesadillas. Tenía razón. Había traicionado la confianza más sagrada que puede existir. El juicio fue rápido. Me declaré culpable de todos los cargos. Secuestro agravado de menores. 5 cargos. No busqué atenuantes ni negociaciones de pena. Acepté la sentencia completa. 25 años sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Era lo justo. Era lo que merecía. Pero lo que no esperaba fue lo que pasó después, durante mi tiempo en prisión. Las cartas. Empezaron a llegar unas semanas después de mi encarcelamiento. Al principio eran mensajes de odio, amenazas, personas que deseaban que sufriera lo indecible. Esos no me sorprendieron. Lo que me dejó sin palabras fue la primera carta de perdón. Era de los padres de Lucas, el niño mayor del grupo. Una carta extensa, dolorosa, sincera. Me explicaban cómo el incidente les había hecho reflexionar sobre su comportamiento como padres. Cómo, después de largas sesiones de terapia familiar, habían reconocido que su hijo efectivamente vivía en un ambiente negligente debido a sus problemas de alcoholismo. Cómo habían buscado ayuda. Cómo estaban reconstruyendo su familia. No me perdonaban completamente. ¿Cómo podrían? Pero reconocían que mi acto desesperado había sido un catalizador para un cambio necesario en sus vidas. Luego llegó una carta similar de la madre de Sofía y otra de los padres de Miguel. No todas las familias dieron este paso, por supuesto. La mayoría, comprensiblemente, prefirió cortar cualquier conexión conmigo, pero aquellas cartas me dieron algo que creí que nunca volvería a tener: esperanza. Esperanza de que, de alguna manera retorcida, algo bueno pudiera surgir de tanto dolor. Solicité, y me fue concedido después de mucha burocracia, un programa especial de servicio comunitario dentro de la prisión. Comencé a dar charlas a otros reclusos sobre el impacto del abuso infantil. Estudié a distancia, terminé una especialización en prevención del maltrato. Escribí un manual para educadores sobre cómo detectar y reportar correctamente casos de abuso, sin tomar la justicia en sus propias manos como yo lo hice. No busco redención, no creo merecerla. Lo que busco es que mi error sirva para algo, que otros aprendan de mi caída. Han pasado 12 años desde aquel viernes fatídico.
Los niños que secuestré ya son adolescentes. A veces me pregunto cómo serán ahora, cómo les habrá afectado lo que hice. Si mis acciones dejaron cicatrices permanentes en sus almas. Es una pregunta que me atormenta y que probablemente nunca tendrá respuesta. Hace 3 años recibí la noticia más impactante de mi vida en prisión. Mateo, el niño que primero me mostró sus marcas, aquel pequeño de ojos grandes y sonrisa tímida, ahora con 16 años, había solicitado visitarme. Mi primer instinto fue negarme. ¿Qué derecho tenía yo a verlo, a remover ese trauma? Pero mi psicóloga me convenció de que si él había tomado esa iniciativa, debía tener sus razones, y que negarme sería otra forma de controlar la situación, como había hecho años atrás. El día de la visita, mis manos temblaban tanto que apenas podía atarme los cordones. Lo esperé en la sala común, sintiendo que mi corazón se saldría de mi pecho. Y entonces lo vi. Ya no era el niño pequeño de mis recuerdos, sino un adolescente alto, delgado, con el mismo pelo oscuro pero ahora más largo, y aquellos ojos, los mismos ojos. Se sentó frente a mí en silencio. Yo no sabía qué decir. ¿Cómo pides perdón por algo así? Maestro Gabriel, dijo finalmente, usando el título que no merecía desde hace mucho, he pensado mucho en venir. Mis padres no saben que estoy aquí. Me contó que había tenido años de terapia, que había tardado mucho en entender lo que pasó aquel día, que al principio me odiaba, luego sintió miedo, después confusión. Ahora estudio psicología, me dijo. Quiero entender por qué la gente hace lo que hace. Quiero ayudar a niños que pasan por situaciones como la mía. Me habló de sus padres, de cómo tras el secuestro habían recibido ayuda, terapia, seguimiento, de cómo su padre, aquel que le había dejado marcas, había enfrentado sus propios demonios, sus traumas infantiles no resueltos que lo llevaron a repetir patrones de violencia. No fue fácil, me explicó. Hubo recaídas, momentos oscuros, pero ahora somos una familia diferente. Antes de irse, Mateo me hizo la pregunta que yo más temía. ¿Por qué lo hiciste? La verdad, no lo que le contaste a la policía o al juez. La verdadera razón. Le dije la verdad, que creí estar salvándolos, que mi trauma me cegó, que confundí mi dolor con claridad, que creí ser un héroe cuando en realidad era solo un hombre roto intentando arreglar al mundo para no enfrentar sus propias heridas. Lo entiendo, dijo después de un largo silencio. No lo justifico, pero lo entiendo. Y luego dijo algo que cambió algo dentro de mí. Le agradezco una cosa, maestro Gabriel. Gracias a usted, aunque fue de la peor manera posible, mi familia recibió la ayuda que necesitaba y yo encontré mi vocación. No me estaba perdonando. Estaba reconociendo la complejidad brutal de lo que había sucedido, la paradoja de que un acto terrible hubiera catalizado un cambio necesario. Esa visita me cambió. Me hizo ver que incluso en las acciones más oscuras puede haber un propósito mayor, aunque no sea el que imaginamos, que a veces salvamos a otros de formas que nunca planeamos, y que el perdón, cuando llega, viene en formas inesperadas. Si has llegado hasta este punto de mi historia, quizás te estés preguntando cuál es la lección aquí. No es que el fin justifica los medios. No es que debamos tomar la justicia por nuestra mano. La lección, creo yo, es sobre cómo nuestro dolor, si no lo procesamos correctamente, puede convertirse en veneno que derramamos sobre otros creyendo que es medicina. Y tal vez, solo tal vez, también sea una historia sobre cómo incluso en nuestros peores errores puede haber semillas de algo mejor. No por nuestra intención, sino a pesar de ella. Si este relato te ha hecho reflexionar, te invito a suscribirte al canal para escuchar más historias que nos muestran los abismos del alma humana y a veces los puentes inesperados hacia la redención. Y como siempre, me gustaría saber desde qué rincón del mundo me escuchas. ¿Desde qué ciudad? ¿A qué hora? Déjamelo en los comentarios. Faltan 5 años para que termine mi condena. A veces me pregunto qué haré cuando salga. Tendré 57 años. Demasiado tarde para rehacer mi vida por completo, pero no demasiado tarde para ser útil de alguna manera. He recibido varias ofertas de trabajo para cuando recupere mi libertad. Organizaciones que trabajan en la prevención del maltrato infantil quieren que comparta mi historia, que hable sobre las señales de alarma que vi y, más importante aún, sobre lo que no se debe hacer. Porque si hay algo que he aprendido es que el camino al infierno
está pavimentado de buenas intenciones, y que creer que somos salvadores es la forma más rápida de convertirnos en verdugos. Después de aquella primera visita, Mateo volvió 2 veces más. La última fue hace un año. Me contó que había terminado su segundo año de psicología, que estaba haciendo prácticas en un centro de atención a menores en riesgo, que a veces, cuando trabaja con niños pequeños, recuerda aquellos 3 días, no con terror, dice, sino con una extraña mezcla de tristeza y comprensión. Ese viaje cambió mi vida, me dijo en su última visita. No de la forma que usted imaginó, pero la cambió. Los otros 4 niños nunca vinieron a verme, y lo entiendo perfectamente. Sofía, según me contó Mateo, estudia medicina. Lucas está en el ejército. De Emma y Miguel no sé nada y quizás sea mejor así. No todos necesitan cerrar el círculo como Mateo. No todos necesitan enfrentar al monstruo de su infancia para seguir adelante. A veces, en las noches más oscuras me torturo pensando en escenarios alternativos. ¿Qué habría pasado si hubiera seguido los protocolos correctamente? Si hubiera insistido más con servicios sociales, si hubiera buscado apoyo en vez de actuar solo, quizás algunas de esas familias habrían recibido la ayuda que necesitaban sin el trauma del secuestro. Quizás otras habrían seguido igual. Es imposible saberlo. Lo que sí sé es que mi historia debe servir como advertencia para maestros, trabajadores sociales, cualquiera que trabaje con niños. El sistema no es perfecto, falla. A veces falla estrepitosamente, pero tomar la justicia en nuestras manos nunca es la respuesta. Nunca. He tenido tiempo para reflexionar sobre lo que realmente me llevó a hacer lo que hice. No fue solo mi preocupación por esos niños, fue mi propio trauma no resuelto, mi propia infancia, mi hermana muerta. Fue proyectar mi historia en ellos, ver abuso donde quizás solo había imperfección, ver monstruos donde solo había seres humanos fallidos. Y ahí está la lección más dura. A veces, cuando creemos estar viendo claramente el mundo, solo estamos viendo nuestros propios demonios reflejados en él. La prisión me ha dado algo que nunca esperé: claridad. He tenido que enfrentarme a mí mismo sin excusas, sin autoengaños. He tenido que aceptar que aquello que más odiaba, el abuso de poder sobre los indefensos, fue exactamente lo que terminé haciendo, aunque bajo el disfraz de una noble cruzada. Durante mi segundo año aquí, un psiquiatra me dijo algo que me marcó. Gabriel, tu problema no es que te importe demasiado, es que te importa de manera incorrecta. Y tenía razón. Confundí mi obsesión con amor, mi control con protección, mi trauma con clarividencia. Si hay algún educador escuchando esto, mi consejo es simple: observen, documenten, denuncien, insistan si es necesario, busquen aliados, pero nunca se conviertan en juez y parte. Nunca crean que ustedes solos pueden salvar a un niño. Ese tipo de arrogancia es peligrosa. La vida en prisión no ha sido fácil. Al principio fue especialmente dura. Los secuestradores de niños no son precisamente populares entre otros reclusos. Recibí amenazas, golpes, intentos de apuñalamiento. Pasé 6 meses en aislamiento por mi propia seguridad, pero con el tiempo, a medida que mi historia se conoció mejor, las cosas cambiaron. No tengo amigos aquí, no busco tenerlos, pero hay un respeto tácito, una comprensión de que no soy el monstruo que muchos imaginaron al principio. He aprovechado cada minuto de mi condena para estudiar, para entender, para transformar mi error en conocimiento útil para otros. He escrito 2 libros sobre prevención del maltrato infantil que se utilizan en programas de capacitación para maestros. He dado charlas por videoconferencia a estudiantes de psicología y trabajo social, no para justificarme, sino para que aprendan de mi fracaso. Uno de los momentos más duros de mi condena fue cuando 3 años después de mi encarcelamiento murió mi madre. No pude despedirme, no pude asistir al funeral, solo pude llorar en mi celda, pensando en todas las conversaciones que nunca tuvimos, en todas las preguntas que nunca le hice sobre mi hermana, sobre nuestra infancia. Fue en ese momento cuando entendí otro aspecto de lo que había hecho. Al secuestrar a esos niños, no solo los separé de sus padres temporalmente, robé momentos que nunca volverán, conversaciones que debieron tener, abrazos que debieron darse, y eso quizás es lo más imperdonable de todo. Si estás viendo esto y tienes hijos, te pido algo: abrázalos hoy, habla con ellos,
Escúchalos. Ningún padre es perfecto. Todos cometemos errores. Pero el amor, el verdadero amor, incluye reconocer esas imperfecciones y trabajar en ellas. No necesitan ser salvados por extraños con complejos de héroe. Necesitan ser amados por ustedes con todas sus imperfecciones. Y si eres un educador, un trabajador social, alguien que ve señales preocupantes en un niño, actúa, pero actúa dentro del sistema. Presiona, insiste, documenta, y si el sistema falla, busca aliados. Nunca actúes solo, nunca te conviertas en lo que yo me convertí. En 2 semanas recibiré otra visita. Esta vez no es de ninguno de los niños, sino de la directora del jardín de infancia donde trabajaba. Después de todos estos años, ha decidido venir a verme. En su carta me dijo que quiere entender, que necesita cerrar esa herida, que el jardín nunca se recuperó completamente del escándalo. No sé qué le diré cuando la vea. Quizás lo mismo que te he contado a ti, que lo siento, que me equivoqué, que si pudiera retroceder el tiempo, haría todo diferente, que he pasado cada día de estos 12 años intentando convertir mi error en una lección para otros. Hay días en que me pregunto si alguna vez podré perdonarme a mí mismo, y la respuesta, honestamente, es no. No creo que deba perdonarme. Lo que hice no tiene justificación, pero sí puedo intentar que mi historia sirva para algo, que otros no cometan el mismo error, que otros entiendan que no somos salvadores, solo personas intentando hacer lo correcto en un mundo imperfecto. Si te ha interesado mi historia, te invito a suscribirte al canal para escuchar más relatos como este. Historias de personas que cruzaron líneas que nunca debieron cruzar, no para glorificar el crimen, sino para entender la fragilidad humana, para ver cómo, a veces, un paso en falso puede cambiarlo todo. Y por último, quiero dedicar este relato a Mateo, Sofía, Lucas, Emma y Miguel. A donde quiera que estén, quiero que sepan que lo siento, que nunca fue culpa suya, que espero que hayan encontrado paz a pesar de lo que les hice, y que sus vidas sean plenas y felices, lejos de la sombra de mi error. Esta es mi confesión, mi verdad, mi arrepentimiento y quizás mi redención. Como siempre, me gustaría saber desde dónde me estás escuchando. ¿En qué ciudad? ¿A qué hora? Déjalo en los comentarios. Y gracias por acompañarme en este oscuro viaje al interior de mi alma.